habría que desde el Ministerio de Justicia hacer una gran reflexión. He escuchado atentamente su exposición y no he visto un solo componente que diga que es importante fortalecer a la sociedad desde el Ministerio de Educación en valores, en la cultura de la paz, en el fortalecimiento de la familia. Todo está enfocado solamente al componente de penalidad, lo cual está bien. Sin embargo, también en ese aspecto cabría otra reflexión. ¿Realmente hay justicia en el Perú? ¿Y cómo, si esa justicia en el Perú funciona, es igual? ¿Todos tenemos acceso a la justicia? Y la verdad es que en el Perú, por lo menos, la justicia es, como es evidente y es experiencia de muchos ciudadanos de a pie, la justicia muchas veces es para aquel que tiene influencia, para aquel que tiene poder económico o de cualquier naturaleza, pero para el ciudadano de a pie no existe el acceso a la justicia. Entonces, señora ministra, sería importante a través del presidente también ver cómo sí, con los otros ministerios, principalmente con el Ministerio de Educación, trabajar en fortalecer también una cultura de valores, hacer mayor inversión en educación, porque mientras hay más inversión, qué mejor es invertir en más colegios que en más penales, ¿no? Esa reflexión y incorporar eso en el plan de justicia que está ausente de ese componente. Gracias, presidente. Gracias, congresista Pacori. Señor presidente, muchísimas gracias. Por su intermedio, un saludo a la ministra Marisol Perestello. Bueno, para manifestarle de que en relación al proyecto de ley número 1626, que promueve la creación del Consejo Interinstitucional Permanente de Cooperación, Coordinación y Seguimiento de las Políticas en materia de justicia, que agruparía una serie de actores que administran justicia que son importantes, pues manifestarle de que propone una serie de principios, la promoción como es el tema de la igualdad, la independencia, la pluriculturalidad, la eficacia, transparencia, y que además estaría integrado por integrantes del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, el Consejo Nacional de la Magistratura y los demás entes que administran justicia, para manifestarle de que ese proyecto es importante, pero dentro de su composición no articula a otros actores que deberían de ser considerados dentro de este proyecto de ley. Y además se manifiesta claramente, dice que esto sería un componente pluricultural. Nos estamos refiriendo a todos aquellos que administran el sistema de justicia intercultural, nos referimos a las rondas campesinas. Entonces, este es un actor importante que creemos que también debería tener un espacio dentro de este proyecto de ley para que puedan ser componentes de este Consejo Interinstitucional. Entonces, es más, señora ministra, para manifestarle y como sugerencia de que desde el despacho nosotros presentamos el proyecto de ley número 1727 para declarar de necesidad pública e interés nacional la creación e implementación del Centro de Coordinación y Estudios de Justicia Intercultural y Pluralismo Jurídico. Esto lo presentamos en razón de que nosotros nos reconocemos como un país pluricultural, donde se reconoce la administración de justicia de las comunidades campesinas, rondas campesinas, todos los que administran el tema de justicia intercultural, para que puedan debatir y puedan ver la problemática y el aporte que le hacen en la administración de justicia este tipo de actores. Entonces, eso es una sugerencia, señora ministra, que también podría ser considerado dentro de este proyecto de ley. Un segundo punto, señora ministra, por su intermedio de la presidencia, respecto al tema penitenciario. Sabemos que el tema penitenciario es un problema álgido que tenemos a nivel nacional y que involucra a distintas regiones y provincias. Nosotros provenimos de la región de Puno. Sí, y usted sabe claramente que la región de Puno cuenta con 4 establecimientos penitenciarios. El penal de Chayapal, que es el de Yanamayo y la Capilla, algunos ya con índices de hacinamiento. Nosotros ahí tenemos una gran preocupación. Estos establecimientos penitenciarios últimamente han sido cuestionados socialmente, principalmente el tema del penal de la Capilla y el tema del penal de Yanamayo. Se encuentran dentro del ámbito urbano. Entendemos de que por el tema del avance de los estudios existen ciertas dificultades para poder reubicar los
fuera del casco urbano, tanto de la ciudad de Juliaca como de la ciudad de Puno. Pero cuando revisamos todas las políticas que se vayan a implementar en política penitenciaria, no se ha considerado ambos establecimientos, al menos uno de ellos, que debería ser de prioridad para el Ministerio de Justicia, porque hay que entender de que la ciudad de Juliaca es una de las ciudades que tiene altos índices de criminalidad y donde existe una serie de problemáticas que necesiten un urgente tratamiento y que deberían de ser considerados dentro de la reestructuración del manejo penitenciario que se está dirigiendo desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, señora Presidenta. Esas eran las dos interrogantes que quería hacerle a la ministra. Gracias, congresista. Tal vez aprovechamos para algunas preguntas y después continuamos con el rol de intervenciones. Entonces contesto estas preguntas y luego seguimos. El congresista Percy Alcalá, sí, congresista, ha sido clave la transferencia para TV de Minsa. Esta transferencia se hizo a solicitud nuestra. Nosotros tuvimos una reunión de trabajo con la ministra de Salud porque el 5% de la tuberculosis del país está concentrada en los penales. Eso significa que las posibilidades de contagio son muy grandes, no solamente en un penal como Lurigancho, donde hay 9.000 internos, el número de visitas femeninas puede llegar a 6.000 en cada visita, en la que por supuesto pueden tener relaciones de intimidad sin que exista un control sanitario, y esto supone las probabilidades de un contagio muy grandes. Tampoco existe detección temprana de TB, es decir, cuando un interno llega, antes de que sea seleccionado, no existe un examen de detección de TB temprana, con lo cual no hay manera de saber hasta ya muy desarrollada la enfermedad si tiene o no tiene tuberculosis, y eso lo saben los internos y evidentemente era urgente tomar una decisión, así que se nos asignó este recurso. Hay un conjunto de problemas que se repiten en la morgue, en los médicos asignados al Ministerio Público, o sea, todo lo que es medicina legal, y a INPE, y es el régimen de los médicos. No les daba a los médicos del INPE la capacidad suficiente como para poder hacer una campaña para TV. Así que lo que hemos hecho para poder terminar de utilizar estos 2.320.000 y un poquito más de plata que teníamos con este fin es contratar médicos especialmente para una campaña de TV en el último trimestre, que ha empezado recientemente, y poder utilizar esta transferencia de Minsa a favor, pero también para diseñar una política futuro de detección temprana de TB. En eso estamos. Yo creo que en un mes podríamos venir con INPE para ya exponer resultados, ¿no? Porque se ha iniciado recientemente. Primero se llevaron a cabo las conversaciones en Minsa para ver cómo se ejecutaba, después el equipo médico de los penales pensó hacer suyo esto, pero no existe la posibilidad material de que con el cuerpo médico que tenemos atendamos a la población penal en las enfermedades cotidianas e implementemos una política en el tema de TB más allá del mantenimiento. Así que por eso es que se ha hecho de esta forma, pero nosotros vamos a gastar ese dinero porque es una obligación moral, sobre todo cuando se trata de un tema de salud. En el tema de los sentenciados por terrorismo que no pagan reparación civil, bueno, lo primero es decir que, más allá de que nos pueda indignar, no existe cárcel por deudas. Así que lo que tenemos que asegurar es mecanismos para poder cobrar de alguna forma esa reparación civil. ¿Qué cosa hemos hecho? Primero, esta lógica que les he comentado de si trabajas en el penal, el 20% es para reparación civil, automático. Por ejemplo, los que tienen contrato ahora con uno de los contratos más grandes que hay, que es Piazza, que es una marca de ropa que exporta, o los cueros, no me acuerdo cómo se llama, Renzo Costa, que también les paga además muy buenos sueldos y los capacita, depositan directamente al Banco de la Nación y automáticamente el 20% va a una cuenta para el Poder Judicial y se descuenta el 20% para pagar la reparación, cosa que no se había hecho. Es un prepago, exactamente. Yo te voy a dar la posibilidad de que trabajes, pero tú me vas abonando reparación civil. Y lo otro es que estamos trabajando con hemos conformado nuevamente la Procuraduría, está el decano del Colegio de Abogados, el doctor Ishii, que es el jefe de la Defensa Pública y quien habla, detectando una serie de fallas, y uno de los mayores problemas es el tema de la reparación civil, algunos incluso se han vencido. Más allá de la responsabilidad que pueda tener el procurador y de la investigación que se pueda hacer administrativa, eso no se puede permitir. Así que vamos a presentar un proyecto de ley para que sea imprescriptible, porque también muchos privados de libertad no adquieren bienes a su nombre, pero con la herencia tú puedes ir sobre la herencia para que primero se pague la reparación civil. Entonces puedes no tener plata ahora y entonces tú esperas a que prescriba y luego adquieres los bienes. Entonces estamos haciendo un monitoreo de bienes y se está firmando también un convenio con SUNARP para que puedan tener también acceso gratuito
de manera que ya se concretó el convenio con SUNAT de la Procuraduría. Estamos intentando llevarlo a la práctica para poder cumplir el rol que usted señala, ¿no? Y en el tema de embargo de inmuebles, sí, claro. Le solicito una interrupción. Por supuesto. Adelante, colega. Nada más para decirle a la ministra que no solamente hay que se cruce con registros públicos, hay muchos bienes que no están registrados en registros públicos. Habría que ir también a las municipalidades, de repente provinciales y distritales, que sí tienen ahí declaraciones, ¿no? Porque muchos son a veces posesionarios y ese trabajo no se está haciendo. Yo creo que eso habría que también hacerlo, ¿no? Hay responsabilidad del procurador respecto de la gestión del cobro de la reparación civil, pero sí necesitamos hacer una ayuda de más arriba, ¿no? O sea, más allá de la propia gestión del procurador para identificar inmuebles, es mucho más difícil que los 30 procuradores que existen o los 50 procuradores que existen o solo el procurador antiterrorismo pueda gestionar a nivel de todas las municipalidades qué inmuebles hay. Así que encontraremos un mecanismo para detección temprana, pero sin duda viene por ahí. Viene por, si yo lo declaro imprescriptible, nunca vas a poder tener nada a tu nombre, ni tus hijos, ni los hijos de tus hijos, hasta que tú pagues tu reparación civil, que es lo mínimo que le demos al país. Y en el tema del embargo, no le puedo hablar de los casos particulares, pero si usted desea, congresista, encantado, nosotros trasladamos el pedido a la Procuraduría, pero sí de lo general. En el tema del embargo de inmuebles, Pronavi tiene una nueva lógica. De hecho, mañana 13 es una subasta de inmuebles muy importante, millonaria, de este tipo de situaciones. Recuerde que primero se incauta el inmueble, caso Toledo, y con los inmuebles incautados tú no puedes vender. Tú lo que puedes hacer es dar en cesión de uso, como el que hemos dado a los gobiernos regionales, o arrendar, que es lo que vamos a hacer nosotros con el bien del Cajajal y de Punta Sal, que eso no lo puedes dar en cesión en uso, no funciona así. No hay nadie que lo pueda administrar. Pero luego no se puede vender hasta que se dé la sentencia. Y entonces en la sentencia se remata. Habría que ver si la situación de Evans, pero lo lógico es que si ya se sentenció, se rematen los inmuebles, se cobre y la diferencia se entrega. O sea, eso sí está haciéndose, congresista. Y sí, Pronavi está buscando alguna fórmula para que en bienes muebles, no en inmuebles, se pueda vender y que quede un valor en el mercado, porque si no, nos quedamos con bienes que después no sirven para nada, ¿no? Le pido una interrupción. Sí, claro que sí. Y con cargo a verificar, señora ministra, creo que en la legislación colombiana sí permite la venta, ¿no? Sí, claro. Sería bueno revisar ese tema Esa es la porque que se está evita revisando. que el Estado pues tenga una carga tan grande de administrar tantísimos inmuebles y bienes, se tasa, se valoriza oficialmente, se vende y si hay que devolver, se devuelve el dinero. ¿No? Doctor Villavicencio, totalmente de acuerdo con usted. Sería bueno y interesante revisar esa posición, ¿no? Muchas gracias. Por su intermedio, presidente, solamente en la casa del expresidente Toledo, en el departamento que fue incautado a propósito de este proceso, se había gastado cerca de 20.000 soles en Arví. O sea, eso es una barbaridad, ¿no? Entonces eso no es un lujo que podamos darnos como Estado. Y en los carros también, porque lo que pasa es que tienes un carro, no lo puedes vender, se da en cesión en uso, se usa 6 o 7 años, al final la persona se encuentra culpable y el carro ya no te sirve para pagar la reparación civil. En cambio, si se vende, se consigna ese dinero, no se pierde el valor en el mercado. Están estudiando las posibilidades los de Pronavi. Y aquí también informarle, aprovechar, congresista, para informar que teníamos 4 millones de soles pendientes en los últimos años de insumos decomisados que no habían sido destruidos. Eso es una barbaridad. Estamos empezando a destruirlos con la plata de las ventas, ¿no? Y vamos a ver si podemos conseguir toda la plata ahora. Se está trabajando el tema de la pérdida de dominio para poder resolver ese tema. La tercera pregunta que usted nos preguntó es el tema de los internos por delito de terrorismo, así fue cancelado o no, ¿qué se hará? Declarar imprescriptible es lo primero, obviamente a través de ustedes. Lo segundo es, vía convenios, determinar quiénes tienen propiedades o para que pueda, vía un embargo preventivo, atacar eso. Y el tema del 20% sobre el trabajo de los internos para poder acumular la cantidad necesaria y que paguen la reparación que corresponde. Y sobre el tema de seguimiento, hacemos seguimiento a sus inmuebles con fines de reparación civil desde el Ministerio de Justicia y desde la Procuraduría. El Ministerio del Interior es quien le correspondería hacer el informe sobre qué otro tipo de acciones se están tomando desde inteligencia, ¿no? Yo sobre eso prefiero, la verdad, no entrar a un terreno que no es el mío. El congresista Rosas me preguntó sobre el costo-beneficio del proyecto de ley. El propio proyecto de ley establece el costo-beneficio, pero permítame, congresista, hablarle de las ventajas. Obviamente,
no irroga gastos al Tesoro Público porque se financia con cargo al presupuesto de cada institución, pero además permite que se organicen los recursos, congresista. Porque la verdad es que ahora se le asigna, por intermedio del presidente, más recursos al que más reclama. O sea, si tú tienes un presidente de Corte Superior que reclama, se le asigna más recursos. Y no necesariamente tiene más carga que otro, que es más modoso en sus formas. Entonces, de lo que se trata acá es de que tú utilices mejor el presupuesto, porque si no, gastas más plata y no eres más eficiente. Si nosotros tenemos data y tenemos información, qué es lo que queremos, tú vas a decir, yo necesito 3 fiscales acá, necesito 3 abogados defensores para que no se me caigan las audiencias y necesito 3 jueces de esa especialidad. Y entonces las cosas se van a poder hacer con más eficiencia, ¿no? Yo creo que a la larga va a terminar siendo, al ser más eficaz, va a significar un ahorro importante, ¿no? No lo podemos cuantificar ahora, pero sin duda se podrá cuantificar en el futuro. Y ustedes, cuando tomen decisiones de presupuesto, van a poder tener información que hoy no tienen. Y que, ni nosotros, por supuesto, y que necesitamos para tomar decisiones correctamente, ¿no? El congresista Rosas también me preguntó sobre el Plan Nacional Anticorrupción, la lucha contra el terrorismo, la lucha contra la inseguridad ciudadana y la ausencia de estos temas en la presentación que estoy haciendo el día de hoy. En primer lugar, quiero pedirles disculpas por no estar esta presentación el día de hoy, pero la hicimos en defensa a propósito de estos temas el día jueves de la semana anterior, el día miércoles, y por eso es que no se incorporaron acá, pero no es que estén ausentes. Hay toda una política nacional anticorrupción que vamos a incorporar en el cuadro de seguimiento, que ha tenido una primera etapa en los proyectos de ley, con énfasis en prevención, investigación, procesamiento y sanción y recuperación, todo lo que es transparencia y denuncia y prevención, todo lo que es investigar, procesar y sancionar, fortaleciendo el sistema de justicia, y todo lo que es la cárcel, ¿no? Y en el tema de lucha contra el terrorismo, la respuesta viene por el lado de lo que le hemos dicho al congresista Alcalá. Nuestro rol básicamente es, otro proyecto que estamos presentando, que sin duda estará de acuerdo con nosotros, es la compensación. Muchos de estos terroristas han ganado procesos en la Corte Interamericana, que han ordenado pago de reparaciones. Nosotros creemos que no se le tiene que pagar hasta que se haya pagado la reparación civil. Entonces se va a compensar el pago. Hubo un decreto de urgencia en el año 2010, pero como todo decreto de urgencia venció y actualmente no se condona. Así que estamos haciendo eso. Le pido que por favor se priorice, congresista, porque sí nos parece una arbitrariedad, ¿no? Que se le pague, que se exige el pago de una reparación internacional y que no paguen la reparación nacional. Básicamente en el tema de terrorismo, el procurador depende del sector interior, obviamente funcionalmente de nosotros, así que vamos a trabajar normas generales, él lo está trabajando muy bien, el procurador Milko Ruiz. Y en el tema de inseguridad ciudadana, lo que hemos expuesto tiene que ver con cárceles, congresista, que es nuestro rol en materia de lucha contra la inseguridad. Una cárcel segura es una calle segura, ¿no? La congresista Cuadros me preguntó, habló sobre los penales. Yo estoy de acuerdo con usted, se abre una escuela, se cierra un penal. Y el tema de que no hay colchones, los colchones, lo que pasa es que son de mala calidad. Estamos ahora repartiendo colchones, pero obviamente un colchón tirado en el suelo, donde pasan encima, se termina maltratando muchísimo. Lo que queremos es subirlos a camas, a tarimas. En ese esfuerzo estamos. No vamos a subir a los 85.000, de los cuales 45.000 no tienen tarimas, pero a 10.000 sí, en lo que termina, o sea, lo que va de este año. No estamos avanzando en desarrollo humano y social como quisiéramos, en penales, pero digamos, estamos avanzando mucho en comparación con lo que se había avanzado hasta ahora. Totalmente de acuerdo con usted que es importante fortalecer la sociedad y no es que esté ausente. Yo le pido que revise usted, congresista, en la página 10 lo que pasa es que está dicho de manera bastante general y eso es una omisión que le agradezco, me permite explicar. En el lineamiento número 1 del Plan Nacional de Derechos Humanos, ese lineamiento es sobre promoción de una cultura de derechos humanos y de la paz en el Perú. Y es un lineamiento que se dedica a establecer responsabilidades sectoriales en la lógica de lo que usted ha planteado. Porque esto no depende solo de MINJUS, depende de educación, depende de salud, depende del Ministerio de la Mujer y todos tenemos que cumplir un rol. Por eso es que ahora estamos en la etapa del trabajo intersectorial del Plan Nacional. De manera que depende también de MIDIS, ¿no? MIDIS también puede entregar políticas públicas de corresponsabilidad como juntos, por ejemplo. Entonces sí le agradezco la pregunta porque me permite hacer esa precisión, totalmente de acuerdo usted con el por qué eso es necesario. El congresista Pacori nos preguntó sobre la norma de interjusticia.
sí lo hemos estudiado mucho, congresista Pacori, la necesidad de articular con otros sectores. En el caso de Mininter, lo que se ha hecho es incorporar a Mininter cuando se toque temas de justicia penal. Conversábamos con el presidente que se podría incorporar que cuando se vaya a tocar un tema de justicia intercultural se convoque a los ronderos. Pero no se incorporó ni a ronderos ni a jueces de paz por la relación que tienen con el Ministerio con el Poder Judicial, que es quien trabaja directamente con ellos. Sin embargo, eso, por supuesto, es una sugerencia absolutamente válida, ¿no? Y va en la línea del 1727 que usted señalaba. En el tema de los establecimientos penitenciarios en Puno, sí tuvimos un serio problema en Puno por esta razón y también en Tacna, mi tierra, por la inseguridad que genera la proximidad a un penal en la ciudad. No se ha podido hacer un trabajo directo en esos penales porque ya no hay espacio. O sea, en ninguno de estos penales ha habido un pabellón más porque no hay dónde hacer un pabellón más. Usted los conoce mejor que yo. Y la lógica hacia donde queremos llegar es a que cada penal tenga penal de máxima, un penal de mínima, penal de mujeres donde corresponda, y que de preferencia estén en ese penal los privados de libertad que cometieron un delito en la zona o que son de la zona. Pero eso solo podrá ser cuando se haya, cuando se tenga un número que se pueda manejar. Hoy todavía estamos un poco desbordados. Ha sido un compromiso con Chayapalca y con Yanamayo no incrementar el número de privados de libertad que están ahí, y eso sí se ha cumplido, congresista. Es decir, no entra uno a Chayapalca sin que salga uno para Cochamarca, para no aumentar el número de privados de libertad. Y esas son las respuestas al primer grupo de preguntas, presidente. ¿Pide interrupción, congresista Rosas? Presidente, gracias. Hablando de penales, valdría la pena que la ministra tome nota porque el INPE desde hace años viene trabajando, por supuesto, en atención a los penales y existe lo que se llama la resocialización del interno. Y es importante que el Ministerio de Justicia, sabiendo y conociendo del aporte que hace la comunidad cristiana evangélica, no lo pase por alto, porque a nivel nacional sí, en el caso que se mencionó de Renzo Costa, y casi todos los penales, la mayoría de los internos que trabajan en los penales con trabajos manuales y producción, como lo de Renzo Costa en el penal de Piedras Gordas 2, son porque han visto el testimonio y la vida cambiada de estas personas, porque ustedes saben que en los penales está prohibido usar navajas, cuchillos, pero sin embargo ellos para producir y trabajar son considerados. ¿Por qué? Porque su testimonio es probado. Entonces es muy importante también que el Ministerio de Justicia reconozca estos aportes. Hemos tenido hace 2 semanas acá un programa, una conferencia en el Congreso sobre resocialización del interno y la lucha contra la inseguridad ciudadana. Han estado representantes del INPE, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Interior, inclusive magistrados del Poder Judicial, quienes dan testimonio del trabajo, porque el trabajo debe ser coordinado, así como se menciona acá un consejo interinstitucional, también no dejar de lado también los aportes que se viene tratando. Finalmente, presidente, solo para hacer una precisión, yo mencioné de que en el plan de trabajo, en la política que está implementada el Ministerio de Justicia, no se ha mencionado nada contra el terrorismo. Y es más, ahora de repente podría ser preocupante, como la ministra acaba de mencionar, que sí en la Comisión de Defensa lo hizo. Entonces yo diría, es una exposición a medida. Como es para esa, no, solamente me levanto la pregunta. Como es para esa comisión, ahí le mencionamos eso. Mañana más tarde le invita a la Comisión de Salud, vamos a hacer otra medida. Pero no está acá en el plan de trabajo, presidente. Y eso es lo que nos ha hablado ella ahora. A eso es lo que yo me refiero, que acá en la situación del sector y las acciones que se vienen adoptando, toda la política de trabajo, no está la lucha contra el terrorismo. Eso es una preocupación, presidente, que lo vuelvo a reiterar, porque no es preocupación solo de un congresista o mis colegas, sino de todo el país, de todo el Perú. Gracias, presidente. Continuaremos en el orden establecido para que cada congresista pueda hacer sus preguntas. Congresista Costa. Muchas gracias, presidente. Darle la bienvenida a la ministra, saludarla, agradecerle por su presentación y la información detallada que nos trae y felicitar por la gestión que viene realizando. Yo quisiera concentrar, tengo 2 o 3 preguntas sobre el caso Toledo. Comenzaría ahí saludando también la decisión de la contratación de este grupo, de este bufete de abogados en Estados Unidos y el pedido de un informe para saber cómo está el caso, no solo Toledo, sino todos los casos de extradición pendientes, que son 40 según nos informa. Entonces, lo primero que quisiera es saber más o menos cuál es el periodo que cubren estos 40 casos, ¿no es cierto?
En segundo lugar, usted mencionó en algún momento, no está en el texto, que 4 han sido extraditados. Entonces, quisiera saber si son 4 adicionales a los 40 o 4 dentro de los 40, lo que significaría que en el periodo que fuera, digamos los últimos 15 o 20 años, solo hemos logrado extraditar al 10% de las personas que hemos solicitado que se extraditen. Ese es un dato que creo que nos sería útil. Y el otro es que, digamos, yo había leído e incluso hecho declaraciones en ese sentido de que no hay ningún caso donde se haya podido extraditar a la persona solicitada en menos de 3 años. Pero usted ha dicho hoy día que, digamos, podría ser 2 años como mínimo y 4 años como máximo. Entonces, no sé si usted tiene estadísticas que fundamenten esa afirmación, porque me parece importante poder presentar a la opinión pública peruana cuáles son los antecedentes a efectos de no crearnos demasiadas expectativas, o creárnoslas si fuera necesario hacerlo, pero remitirnos a lo que ha sido la experiencia en la tramitación de extradiciones del gobierno de los Estados Unidos. Me pide una interrupción mi colega y amigo, el congresista Lapa. Adelante, congresista. Gracias, señor presidente. En esa misma línea del congresista Gino Costa y agradeciendo, yo quisiera preguntarle a la señora ministra a través de vuestro despacho. Nosotros, en la sesión anterior, ha acudido acá el presidente de la Corte Suprema, el doctor Doverlí, y han venido los jueces, el doctor Caruancho, el otro Concha. En ese caso, en caso del procesado don Alejandro Toledo, se le ha solicitado, ¿por qué no se había solicitado la acumulación de los procesos? Ya, este procesado tiene 2 procesos, caso de Icoteva y caso de Lavajato. El caso de Icoteva está con el Código de Procedimientos Penales y el otro proceso, caso de Lavajato, está con el Código Procesal Penal. ¿Qué ha señalado el magistrado? Ha señalado de que de oficio no se podía acumular los procesos, pese que son los mismos autores o los mismos sujetos y los mismos hechos. Y consecuentemente tenía que solicitarse o acumularse a petición de parte. En este caso, los sujetos procesales viene a ser el representante del Ministerio Público, el procesado y la parte civil. Y la parte civil es vuestro despacho a través de las Procuradurías Públicas. Entonces, eso ha sido la respuesta y la petición. Aún más, el doctor Concha ha señalado que el procesado Alejandro Toledo había solicitado la acumulación, luego se desistió. Entonces, esos son casos que está pasando, señora ministra. ¿Cuál sería posible a fin de que estas cosas no se delaten? Porque se van a delatarse aún más en caso lo que decía el congresista Gino Costa, en caso de Icoteva, inclusive los círculos, cómo se han girado los dineros, no se ha cerrado hasta la fecha. Entonces, el caso prácticamente está casi en nada en el caso de Icoteva. Entonces, son cosas que está pasando. Entonces, quisiera que a nosotros nos aclare para que la opinión pública pues esté más enterado sobre este caso de procesos emblemáticos, ¿no?, de la corrupción que existe en nuestro país, y la población solicita eso. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, compañero. Gracias, congresista. Congresista Costa, le solicitaba una interrupción al congresista Chuñagua. Sí, siempre hay un riesgo en las interrupciones, presidente, porque uno se puede quedar sin pregunta, pero a los amigos no se le puede decir no, o sea que con todo gusto al colega Uchagua. Adelante, congresista Chuñagua. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista Gino Costa. Por su intermedio, señor presidente, preguntarle a la señora ministra, en la región de Ucayali, en Pucallpa, se está construyendo el establecimiento penitenciario, el establecimiento penal, pero hasta la fecha ha quedado en la mitad de la ejecución de la obra. Ministra, la pregunta es, ¿cuándo
va a continuar la ejecución y la culminación de la presente obra del establecimiento penal de la ciudad de Pucallpa. Esa es mi pregunta. Muchas gracias, congresista.